Bien, muchachos, como le había dicho en la clase, que les iba a hacer un videito con el ánimo de que recordaran lo visto en clase. Muy bien, recordemos que nosotros hablábamos de reproducción celular para referirnos al proceso que permite la formación de nuevas células a partir de una célula madre. Pero antes de eso, quiero recordarles lo que hablábamos de los cromosomas. Recuerden que en nuestras células somáticas, hablando de nosotros los seres humanos, nosotros tenemos 23 pares de cromosomas. ¿Por qué 23 pares? Porque nuestras células somáticas son diploides. 23 pares de cromosomas, los cuales se clasifican de la siguiente manera. Miren, los cromosomas que van desde el par 1 hasta el par 22 se denominan cromosomas autosómicos. Igual en las niñas, desde el par 1 hasta el par 22, cromosomas autosómicos. Estos 22 pares de cromosomas, los primeros 22 pares, tienen los genes responsables de formar nuestros tejidos, órganos y sistemas. Y el último par, o sea el 23, se denomina par sexual. ¿Sí, no? Aquí están los cromosomas sexuales o alosomas. En el caso de las niñas siempre serán XX, en el caso de nosotros los varones XY. ¿Sí? Ahora sí entremos, recuerden reproducción celular, lo que hablábamos en clase, proceso donde a partir de una célula madre diploide se obtienen células hijas, 2 o 4, dependiendo del tipo de reproducción que se esté realizando. Recuerden que también les decía que en todos los organismos que se reproducen de forma sexual encontramos dos tipos de células, las células somáticas y las células sexuales. Las células sexuales corresponden a los gametos, a los óvulos y a los espermatozoides. Esas células sexuales siempre son haploides. Óvulos y espermatozoides son las células sexuales presentes en los organismos que se reproducen de forma sexual. Repito, esas células sexuales siempre son haploides, mientras que las células somáticas son todas aquellas células del cuerpo que no son células sexuales. Células somáticas siempre son diploides. Esas células somáticas forman nuestros tejidos, órganos y sistemas. Esas células somáticas que siempre son diploides, repito, se obtienen por mitosis, mientras que las células sexuales que siempre son haploides se obtienen por meiosis. Repito, células sexuales, haploides, óvulos y gametos. Óvulos y espermatozoides, que son los gametos. Gameto femenino, gameto masculino. Y las células diploides, las células somáticas, se obtienen por mitosis. Una célula diploide, muchachos, contiene dos juegos de cromosomas. El juego materno y el juego paterno. En nuestro caso, la especie humana, nosotros en nuestra célula somática tenemos 23 pares de cromosomas, por un total de ¿cuánto? De 46. La célula haploide, como solo posee un juego de cromosomas, tendrá ¿cuánto? La mitad de cromosomas de los que están presentes en una célula diploide. Si nuestras células diploides poseen 46 cromosomas, dos juegos, la célula haploide, las células sexuales poseen un solo juego, entonces ¿cuánto? 23 cromosomas. Diploide lo representamos con 2N y haploide lo representamos con una N. ¿Sí? Miren en este caso, en condición diploide esta célula presenta 4 cromosomas, en condición haploide ¿cuánto tendrá? La mitad. Entonces, la célula haploide contiene la mitad del total de cromosomas presentes en una célula diploide, hablando de células de la misma especie. Y en otras palabras, una célula diploide contiene el doble de cromosomas presentes en una célula haploide. ¿Quedó claro allí? Pero vamos a avanzar. Lo que les decía, en los organismos de reproducción sexual, dos tipos de células, las células somáticas, las cuales siempre son diploides, se obtienen por mitosis. Estas células somáticas, mire, 2N diploide, dos juegos de cromosomas, están representadas por las células que conforman todos nuestros tejidos. Ejemplo, las neuronas, las células óseas, las células musculares, las células epiteliales. Esas células son somáticas y siempre son diploides y se obtienen por mitosis. Mientras que las células sexuales están representadas por los gametos, óvulos y espermatozoides. Óvulo, gameto femenino, espermatozoide y gameto masculino. Estas células sexuales, que siempre son haploides, se obtienen por meiosis. Mira, aquí está la N que representa haploide. Si son humanas, 23 cromosomas en el óvulo, 23 cromosomas en el espermatozoide. Muy bien. Tanto en la mitosis como en la meiosis, en estos dos tipos de reproducción celular, se parten de células madres diploides. Si una célula madre diploide que se divide por mitosis, en este caso será una célula somática, ¿sí o no? Decía que las células somáticas se dividen por mitosis. Esta célula somática diploide, cuando se divide por mitosis,
da lugar a la formación de dos células hijas también diploides. En la mitosis se mantiene constante el número de cromosomas característico de la especie. En la meiosis también se parte de una célula madre diploide, en este caso una célula germinal, será una espermatogonia en el caso de los varones, la cual al dividirse por meiosis da lugar a la formación de 4 células sexuales, haploide, mire, N. Aquí tenía esta célula madre 46 cromosomas, realiza 2 divisiones meióticas consecutivas y da lugar a la formación de 4 células hijas, cada uno con la mitad del total de cromosomas presentes en la célula madre. O sea que habían 46 en condición diploide, en condición haploide tendrán ¿cuánto? La mitad, 23, 23, 23 y 23. Espermatogonia, célula germinal que por meiosis origina los espermatozoides. En las niñas será una ovogonia que por meiosis da lugar a la formación de los óvulos, también haploides. La mitosis mantiene constante el número de cromosomas, la meiosis lo reduce a la mitad, por lo tanto la meiosis es un tipo de división reduccional. Bueno, toda célula tiene un conjunto de etapas llamadas ciclo celular. Así como nosotros los seres humanos tenemos un ciclo de vida, la cual consta de las siguientes etapas: nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, ¿sí o no? En la célula también hay un ciclo llamado ciclo celular. Ese ciclo celular consta de 2 etapas, que son la primera, la más larga, llamada la interfase, que es la etapa donde la célula crece, se desarrolla, se prepara para dividirse. Esa interfase se divide a su vez entre sus fases, que son G1, S y G2. Recordemos lo que expliqué en clase. Durante la G1 la célula duplica los organelos. Durante la fase S, ella duplica el material genético, los cromosomas, se da la duplicación del ADN, la replicación del ADN durante la interfase. Y durante la fase G2, la célula termina su desarrollo, su preparación. Debido a la duplicación de todo su contenido, la célula aumenta el volumen, crece. Ya la célula está lista para entrar a la segunda etapa del ciclo celular, llamada la fase M o fase de división. Lo primero que la célula hace es dividir el núcleo. Como esto es una célula somática, se divide a través de la mitosis. La mitosis es un proceso consecutivo donde se divide el núcleo de la célula somática. El objetivo de la mitosis es repartir el contenido del núcleo, es decir, los cromosomas de forma equitativa. ¿Sí o no? Este proceso, como les decía, se realiza de forma consecutiva, pero para poderlo entender mejor se divide en 4 fases, que en su orden son profase, metafase, anafase y telofase. Luego de la telofase se acabó la mitosis, tenemos una célula con 2 núcleos, y luego viene la división de citoplasma, la citocinesis, que conlleva la formación de 2 células hijas diploides completamente igualíticas. Miren lo que les decía, la G1, la S y la G2 son las subfases de la interfase. Luego viene la división del núcleo a través de la mitosis y luego la división de citoplasma. Si no hay división de citoplasma, tenemos una sola célula hija. ¿Con cuántos núcleos? Con 2. Pero la división de citoplasma nos permite la formación de esas 2 células hijas. Muy bien, muchachos, esto lo explicamos en clase. Todo esto es para recordar las subfases de la interfase: duplicación de organelos, G1, duplicación de los cromosomas, y aquí se sintetizan las proteínas que hagan falta. ¿Para qué? Para empezar la fase de división o fase M. Hay células que se encuentran en G0. Una célula en G0 es una célula que permanece en reposo, no se divide, como es el caso de las neuronas. Muy bien, esta diapositiva nos muestra que desde que se forma la primera célula diploide llamada cigoto, que se forma por unión del óvulo más el espermatozoide, empieza una división mitótica que conlleva la formación de ¿qué? De todo nuestro sistema, de todos nuestros órganos. Las etapas de la mitosis y la división del núcleo de la célula somática. La profase, la primera etapa, donde la cromatina se enrolla, se forman los cromosomas, ¿sí o no? El centriolo duplicado migra hacia polos opuestos, aquí no se ve bien, por aquí dice profase. Luego de cada centriolo se forman unas fibras proteínicas llamadas uso mitótico o uso acromático. Y por último, la membrana nuclear se desintegra. Al desintegrarse la membrana nuclear, los cromosomas son llevados y ubicados en la placa ecuatorial, dando lugar a la metafase, que es la fase donde los cromosomas alcanzan su máximo tamaño y se ubican en la mitad de la célula. Luego en la anafase, los cromosomas son alados, las cromátides hermanas son aladas hacia polos opuestos.
Luego en la telofase se forma la membrana nuclear alrededor de los cromosomas, desaparece el uso mitótico y la cromatina se empieza a desenrollar. Aquí se acabó la mitosis. Luego viene la segunda etapa de la fase M, que es la división de el citoplasma, dando lugar a la formación de dos células hijas completamente iguales, diploides. Esto es mitosis, dos células hijas. Mire, todo lo que había explicado. En la meiosis, recordemos que la meiosis es un tipo de división celular reduccional, mire, de griego meios, la mitad. ¿Por qué? Porque reduce los cromosomas a la mitad. De una célula madre diploide se obtienen células hijas haploides. La meiosis permite la reproducción sexual, ya que permite la formación de los gametos, óvulos y espermatozoides. La meiosis comienza cuando el individuo alcanza la madurez sexual, en cambio la mitosis toda la vida hasta que morimos, muchachos. ¿Sí o no? Vamos a mirar qué más aquí de la meiosis. Bueno, en la meiosis de una célula diploide, mire, 4 cromosomas. En la profase 1 de la meiosis 1 ocurre un proceso que permite que a través de la reproducción sexual se conlleve o se adquiera variabilidad genética. Ese proceso se llama intercruzamiento de cromosomas. Repito, ocurre en la profase 1 de la meiosis 1, donde los cromosomas maternos y paternos intercambian pedazos, genes, lo que conlleva, mire, cromosomas con pedazos del otro. Eso que hace que nuestros gametos, los óvulos y los espermatozoides, todos sean diferentes. Por eso, aunque seamos hermanos, hijos de mismo papá y mismo mamá, somos totalmente diferentes. Gracias a este proceso de intercruzamiento de cromosomas, conlleva el aumento de la variabilidad genética a través de la reproducción sexual. Una célula diploide que se divide por meiosis originó 4 células hijas haploides, llamadas gametos. Las fases de la meiosis: meiosis 1, meiosis 2, profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. La diferencia donde está en la profase 1, donde ocurre el entrecruzamiento de cromosomas. Lo demás todo sigue igual a la mitosis. Muchachos, miren, de una célula madre diploide, al final, después de la meiosis 2, se obtienen 4 células hijas haploides llamadas gametos. Esto no, bueno, el entrecruzamiento de cromosomas, recuerden, miren, aquí hay 4 cromosomas y al final se obtienen 4 células hijas con la mitad, es decir, 2 cromosomas cada célula hija. Bien, esto es el entrecruzamiento. La espermatogénesis y la ovogénesis son dos ejemplos donde podemos observar la meiosis. Aquí a partir de una célula germinal, la espermatogonia, y en la ovogénesis una ovogonia, división meiótica que conlleva la formación de la célula sexual. En este caso, 4 espermatozoides, en el caso de nosotros los seres humanos, 2 con cromosoma sexual X y 2 con cromosoma sexual Y. Recuerde que en la especie humana nosotros los varones, somos los que determinamos el sexo. Las niñas en sus óvulos, 23 cromosomas, de los cuales siempre van a tener un cromosoma sexual X. Los hombres, la mitad con cromosoma sexual Y, la otra mitad de los espermatozoides con cromosoma sexual X. La unión de ese óvulo con ese espermatozoide, llamada fecundación, da lugar a ¿qué? A la primera célula diploide llamada cigoto, la cual se divide por mitosis y forma al bebé, ¿sí o no? Muy bien, esto es para hablar de las aneuploidías, monosomías y trisomías, alteraciones en el número de cromosomas. Monosomía, cuando solo se tiene una copia de un cromosoma, en este caso la persona no tiene 46, sino ¿cuánto? 45. Y trisomía, cuando se tienen 3 copias del mismo cromosoma, como en el síndrome de Down, 3 copias del cromosoma 21, no hay un par, sino hay 3, mire, no 3 pares, sino 3 cromosomas. Aquí la persona con una trisomía no tiene 46, sino ¿cuánto? 47 cromosomas. Bueno, muchachos, espero que con esto recuerden lo visto en clase. Espero que se preparen para el examen. Bendiciones, se cuidan, hasta la próxima. Chao, chao.